Bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio de la Red Laical de la Compañía de María en la provincia del Pacífico. Estamos desde Colombia, pero la provincia del Pacífico también está en Perú y está en Estados Unidos. Agradecemos la presencia de hermanas nuestras de Chile que fueron invitadas a través mío y a través de Emiliana allá en Chile, que son de la CBX y algunas de la Red Laical de la Compañía de María en Chile. Agradecemos la presencia de nuestros hermanos y hermanas del Perú y de nuestros hermanos y hermanas de Estados Unidos y de todos los de acá de Colombia que están en este momento presentes. Vamos a hablar hoy de un Caminemos Juntos, el sínodo de la sinodalidad, una espiritualidad y una esperanza. Estamos a puertas de iniciar la segunda sesión de la 16ª Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad y con ella finalizar la última etapa de este sínodo. Ya ha sido publicado el instrumento Laboris que orientará las reuniones de los participantes. Haremos un recorrido de los pasos más significativos de este sínodo desde su comienzo en octubre de 2021 hasta hoy. Nos detendremos en aquellos elementos que fueron apuntando a una espiritualidad sinodal. Ahora coloquémonos en presencia del Espíritu que nos habita, alienta y orienta, e inspira a los padres y a las madres sinodales. Y haremos la oración en compañía de Alba Lucía, que nos la va a presidir. Buenas noches para todos. Me alegra muchísimo que nos encontremos hoy en torno a este tema de iglesia que nos hace hermanos en cualquier parte del mundo donde nos encontramos. Vamos entonces en un momento de silencio, de regocijo, de reflexión, a escuchar la oración que se tiene al Espíritu Santo precisamente en todos estos espacios de reflexión en torno a la sinodalidad. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Alba Lucía, por presidir la oración. Y entramos en el tema preguntándonos primero por qué un sínodo. Un sínodo se gesta cuando se presentan en las comunidades dificultades en las relaciones, en las interpretaciones, en las orientaciones, en las prácticas pastorales, litúrgicas, administrativas y otras. O sea que cuando hay una situación difícil en la iglesia, de incomprensión, de incomodidad, entonces nuestros pastores y nuestros líderes en la iglesia van proponiendo reunirse. ¿Para qué? Para hablar y confrontar esas situaciones que resultan difíciles. Para eso se hace un sínodo, y así ocurrió en el primer sínodo que nos relatan allá en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, llamado el Sínodo o Concilio de Jerusalén.
para dirimir un problema que se daba en esa primitiva comunidad. Así ocurre exactamente hoy. ¿Por qué el sínodo de la sinodalidad? ¿Por qué específicamente este sínodo? Este sínodo surge ante la existencia de diferentes modelos y formas de ser iglesia, todas con un mismo bautismo, una misma fe y un mismo Señor, pero con expresiones y tipos de relación diferentes. Iglesias orientales e iglesia latina son los casos más conocidos, pero hay también a nivel de los continentes, a nivel de las mismas conferencias episcopales, hay modelos y formas de iglesia diferentes donde unas acentúan más una manera litúrgica que otras o una manera de espiritualidad que otras. Evidente aparecía la incoherencia y no correspondencia entre lo proclamado y no asumido por la institucionalidad y la buena noticia anunciada por el Señor Jesús. Había una incoherencia manifiesta entre institución y evangelio. Y heredado de lo anterior, la autoridad no era un servicio, sino un poder en todas las esferas: la universal, la nacional, la diocesana, la parroquial, lo cual derivaba en la consolidación de una estructura exclusiva y excluyente, con manifestaciones de ceguera y sordera. El clericalismo se erigía como institucionalidad y la feligresía como población servil, que oía y cumplía. El monopolio de la autoridad no favorecía una corresponsabilidad. Son los factores, entre otros, hay muchos otros, que fueron creando un ambiente y unas condiciones para que se convocara a un sínodo de la sinodalidad. ¿Para qué se convoca un sínodo? Se convoca un sínodo en general para atender y reflexionar sobre un tema o situación específica de la Iglesia y ofrecer claridades, criterios y directrices que orienten a la comunidad. ¿Y para qué se convocó al sínodo de la sinodalidad? El Papa Francisco, la siguiente, Elba Lucía, el Papa Francisco, su grupo asesor y consultor de cardenales, los diferentes dicasterios del Vaticano y demás equipos consultivos de conferencias episcopales y eparquías orientales entendieron que era necesario convocar a un sínodo para fortalecer la comunión entre las iglesias, afianzar la colegialidad y promover la corresponsabilidad en el anuncio del Evangelio, fomentar la escucha y el diálogo activo, confrontar el absorbente clericalismo y la infiltrada secularización y resignificar el anuncio de la buena nueva o buena noticia. De allí se desprendía cuál iba a ser el objetivo del sínodo, de este sínodo. Y el objetivo de este sínodo fundamentalmente es, la otra diapositiva, escuchar a toda la iglesia para que en este encuentro nos descubramos hermanos y hermanas y caminemos juntos. El objetivo específico es escuchar a toda la iglesia. Esta palabra escuchar la vamos a repetir varias veces y es una línea muy importante en la espiritualidad sinodal. ¿Y cuál fue el lema del sínodo? Brota con cierta lógica el lema: comunión, participación y misión. Allí está el lema que ha sido el que nos ha acompañado desde octubre del 2021. ¿Cómo y cuándo realizar este sínodo de la sinodalidad? Escuchar a toda la iglesia demandaba una programación de etapas y establecer unos tiempos, lo que requería de 3 años así. Primera etapa, diocesana: consultar a todos en las diócesis para escuchar a los feligreses en las parroquias, a los y las de vida consagrada, a grupos apostólicos y equipos o redes laicales.
Esto ocurrió a partir de octubre del 2021 y todo el año 22 o parte del año 22. Bueno, ya tenemos los comentarios y las indicaciones y las sugerencias de que en unas diócesis realmente fueron escuchados muy buen número de feligreses y muy buen número de grupos apostólicos y de hermanos y hermanas nuestras de vida consagrada y de redes laicales, y en otras no fue tanto. Ahí ya surgió un primer comentario y una primera sana crítica a este inicio sinodal, pero la intención era que todos fuésemos escuchados. Hubo una segunda etapa, conferencia episcopal. Acá se recogía toda la información procedente de las diócesis y se elaboraba un informe. Eso ocurrió en agosto de 2022. Tercera etapa, asambleas continentales. Hubo 7 asambleas continentales, la de América del Norte, la de Asia, la de África y Madagascar, la de Europa, la de Oceanía, la del Medio Oriente y la de América Latina y el Caribe. Y se finalizaban en marzo de 2023. Y una cuarta etapa, que es a la que estamos asistiendo ahora, universal, eh, compuesta por 2 asambleas, una primera que se realizó en el Vaticano en octubre 4 a octubre 29 del año pasado, de 2023, y una segunda etapa que está por realizarse en el próximo octubre, desde el 2 de octubre hasta el 27 de octubre del 2024, y para el cual ya elaboraron y redactaron el instrumento laboris que irá a orientar esta segunda sesión de la 16ª asamblea de este sínodo. Forma y método de este sínodo. Por primera vez, por invitación del Papa Francisco, hombres y mujeres han sido invitados en virtud de su bautismo a sentarse en la misma mesa para formar parte no solo de las conversaciones, sino también de las votaciones. Todos juntos en diversidad de vocaciones, de carismas y de ministerios. El método empleado fue la conversación en el espíritu, una novedad, algo que no se había dado, es inédito este método y bueno, está impulsando todo un hacer y acontecer de la Iglesia, este método de la conversación en el espíritu. Toda una dinámica del discernimiento en la Iglesia sinodal, un método en el que se invoca la presencia del Espíritu y alternando silencio e intervenciones se significan experiencias, se plantean y dirimen tensiones, siempre con actitud propositiva, no reactiva ni impositiva, y se concluye en nuevas propuestas. Un vino nuevo que demanda odres nuevos. Esto es muy importante. Todo lo nuevo que está aportando el sínodo requiere de odres nuevos, porque si los envasamos en los viejos, los odres se rompen y no dan resultado. Todo este proceso sinodal ha dado origen a 4 documentos y un caminar juntos. Los informes de las 3 primeras etapas del sínodo fueron múltiples y se constituyeron en los insumos para la redacción de los documentos emanados de la Secretaría del Sínodo, fruto de la preparación y síntesis de las 2 sesiones de la Asamblea Sinodal. Y tenemos un primer documento que fue el Instrumento Laboris para la primera sesión del Sínodo en octubre del 2023. Un segundo documento que es la Carta al Pueblo de Dios en octubre 25 de 2023. Un tercer documento que es una iglesia sinodal en misión, informe síntesis, en octubre 4 al 29 del 2023. Es la síntesis de esa primera sesión de octubre del año pasado. Y un cuarto instrumento que es el nuevo que se tiene, que es el instrumento Laboris para la segunda sesión,
que se iniciará en octubre, el 2 de octubre de este año y finalizará el 27 de octubre de este año. Ese instrumento laboris, que no vamos a detallarlo, simplemente lo voy a enumerar en líneas generales, porque lo que vamos a detallar es la espiritualidad de la sinodalidad que fluye a través de estos 4 documentos. Pero este documento tiene los siguientes apartes: una introducción, unos fundamentos, una primera parte que habla de relaciones, una segunda parte que habla de itinerario, una tercera parte que habla de lugares y una conclusión. Esa es la estructura de este instrumento laboris. Este instrumento laboris, como nota al margen, no trata temas específicos, trata temas generales y da lineamientos. Los temas específicos allí mismo los enumeran dentro del instrumento laboris. No fueron olvidados esos temas que se constituyeron en problemas o en fuentes, en situaciones de discusión o de preocupación o de confrontación en la primera asamblea, no fueron olvidados, fueron tenidos en cuenta en este instrumento laboris, pero no van a ser abordados directamente por la asamblea, sino que se los delegaron a 10 grupos que se conformaron para trabajar esas temáticas. Y esos 10 grupos ya están constituidos y están trabajando en esos temas y presentarán ese informe dentro de la segunda sesión de la asamblea. ¿Para qué? Para informar. Porque estos grupos están vigentes hasta junio del 2025. Eso ya nos da una pista de qué sentido tiene esta segunda sesión de la asamblea. Tiene la finalidad de entregar lineamientos generales, como lo vamos a especificar más adelante. ¿Para qué? Para que sea el espíritu que siga fluyendo y nos siga invitando y nos siga orientando y conduciendo en este hecho de caminar juntos. Los temas que han resultado polémicos son fruto de estudio, no olvidados, repito, fruto de estudio, y irán arrojando algunas conclusiones o sugerencias a partir de la misma segunda sesión y a nivel de los mismos grupos. Enumero rápidamente estos 10 grupos. El primero es el de las relaciones entre las iglesias católicas orientales y la iglesia latina, por aquello de la comunión y de la unidad. El segundo grupo, la escucha del grito de los pobres, está referenciado exclusivamente a los pobres. El tercero, la misión en el espacio digital, o sea, cómo emplear todas las redes sociales, las redes digitales para la evangelización. La cuarta, la revisión de todo estos documentos y estas situaciones en torno a la espiritualidad y a la moral. El quinto, las cuestiones teológicas y canónicas en torno a formas ministeriales específicas. Y allí está lo de la mujer. La mujer ha sido tema de carisma, de enriquecimiento, de aporte, de reconocimiento por todas las expresiones de trabajo que la mujer ha hecho en la iglesia desde sus orígenes hasta ahora, pero se ha constituido en polémica en relación a las formas ministeriales y ministeriales consagradas, y por eso lo dejaron en este quinto grupo. Sexto, relaciones entre obispos y vida consagrada y agregaciones especiales. Los obispos y su situación o su hecho o su ministerio de ser vínculo de unidad y vínculo de caridad para crear colegialidad. Séptimo, figura y ministerio del obispo, criterios de selección y candidatos episcopales. Cómo elegir y definir este ministerio como un servicio en las nuevas diócesis o en los nuevos trabajos y servicios. Octavo grupo, representantes pontificios en perspectiva sinodal.
esto de la diplomacia y la representación en acuerdos de paz, en solución de conflictos en otros países. Noveno, cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas. Y décimo, recepción de los frutos del camino ecuménico en la praxis eclesial. Estos son los 10 grupos que decía que continúan el trabajo y que están explícitos allí en el instrumento laboris, pero que no van a desarrollar un tema. Entramos a la parte ya como de los aportes que estos 4 documentos nos han dado y entramos al asomo de un rostro sinodal de la Iglesia. Vamos a escuchar detenidamente porque después va a haber un espacio para que podamos hablar y participar un poco. La lectura atenta de los anteriores documentos va perfilando el rostro de una iglesia que está en correspondencia con la buena nueva del reino de Dios proclamada por Jesús de Nazaret. Acá se nos habla de una iglesia inspirada y guiada por el Espíritu, siempre orante, que sea casa y mesa de toda raza, lengua, pueblo y nación, abierta a todos y a todas, haciendo visibles a los invisibles, donde se conjugan vocaciones, carismas y ministerios, en actitud permanente de escucha. Repito esta parte, en actitud permanente de escucha, capaz de confrontar y gestionar tensiones, colegiada, donde la autoridad sea don y servicio, con el dinamismo de la tradición viva, libre y sin miedo a perder poder y privilegios, profética, anunciando el bien y denunciando el mal, sin hacerse cómplice de los poderosos, misionera y samaritana, decidida a correr el riesgo por lo nuevo y ser respuesta a los signos de los tiempos, celebrativa en la liturgia del misterio y de lo santo, centrada en la Eucaristía. Este instrumento laboris para la segunda sesión insiste mucho en que la Iglesia debe centrarse en la Eucaristía y que es la expresión máxima del encuentro con Dios, pero del encuentro de la comunidad donde todos juntos celebramos. Dispuesta a abordar el mundo digital, transparente en la rendición de acuerdos y cuentas pastorales, litúrgicas, administrativas, financieras y de relaciones, la cual se constituye en sacramento de unidad en medio de la diversidad, sin ser uniformidad. Estas características que se van asomando en los documentos y que perfilan un rostro sinodal de la Iglesia se encuentran dispersas en los 4 documentos, desde la carta al pueblo, que es un texto pequeño, en los instrumentos laboris de la primera sesión y de la segunda, y en el informe síntesis. Habiendo trabajado, he sacado con el grupo que estamos trabajando aquí en Pereira, lo de la sinodalidad, hemos ido sacando unas características que aquí están más o menos perfiladas y presentadas. Lógicamente faltarán, pero nos darán una ruta, unas ideas para nosotros seguirlas trabajando y profundizando y para que ahora demos algunas resonancias o aportes que nos hayan resultado significativos acerca de este rostro sinodal de la Iglesia que se va perfilando a través de este sínodo. Llamada a escuchar y discernir. Esta es una fuerte línea de la espiritualidad de la sinodalidad. El espíritu fluye cuando activamos la capacidad de escuchar y escucharnos, de expresar nuestra interioridad y de emplear palabras. Abre puertas para motivar la escucha en aquellos que son muy silenciosos y no son capaces de hablar para ser escuchados.
Hay que emplear palabras abre puertas, un término de uno de nuestros compañeros del grupo. Solo escuchando y escuchándonos aprendemos a descubrir la voz del Espíritu. Solo practicando el silencio, que no es ausencia de sonidos, sino ausencia de egos, aprendemos a encontrar significado a la voz de los otros, especialmente de los otros empobrecidos y necesitados de la sociedad, de los otros enmudecidos y silenciados de la historia, la voz de los sin voz, la voz de la mujer, la voz de quienes profesan otros credos o pensamientos, la voz de la tierra, que ya no es voz, sino gritos que retumban en el cielo. Cuando el silencio practiquemos, comprenderemos que en este silencio profundo e íntimo emerge la voz del Espíritu y aprenderemos que el único silencio elocuente es el de Dios. Y allí tenemos entonces como unos datos que se van también mostrando en los documentos acerca de qué significa escuchar y qué prácticas y qué actitud debemos asumir nosotros para este ejercicio de escuchar que no es muy frecuente. Nosotros somos más llamados a que nos escuchen que a escuchar. Y hay una urgente necesidad de muchas personas del pueblo por ser escuchados. Escuchar ya es un primer cuidado y una primera atención al otro que está urgido de ser escuchado. Escuchar es camino que conduce al discernimiento para descubrir entre muchas cosas buenas aquellas que son las mejores y más convenientes. Entonces, con los pies en la tierra, este es un término del instrumento laboris para esta segunda sesión, cuando habla muy detenidamente del discernimiento, allí se habla muy detenidamente de la necesidad de discernir y enfatiza con los pies en la tierra, repensamos, revaloramos, resignificamos. Seremos contemplativos con ojos despiertos y oídos abiertos y con un buen olfato para el sensus fidei. O sea que aquí se nos está diciendo que cuando entremos al discernimiento debemos poner en actividad, activos todos los sentidos. Ojos despiertos, oídos abiertos, olfato muy sensitivo para poder ir detectando por dónde está el sensus fidei, es decir, esa fe que es sensible y que se nos va comunicando y que desde lo profundo de nosotros mismos se nos va hablando y se nos va mostrando. El discernimiento entonces es instrumento y método efectivo para poder fomentar la escucha y para poder ir descubriendo la voz del Espíritu, siempre formándonos. Entonces esto de escuchar y discernir es una primera línea de la espiritualidad de la sinodalidad, siempre formándonos. Otra línea de la espiritualidad de la sinodalidad es la formación. Formación desde la escucha, prioritariamente escucha del Espíritu o primeramente escucha del Espíritu, observando y explorando los contextos sin quedarnos únicamente en los textos, aportando los mayores y asimilando los menores, una formación integral que implique el cuerpo, la mente, las emociones, las relaciones y el espíritu. El instrumento laboris habla de esta formación e insiste que en las etapas de formación en la iniciación cristiana debe de darse una formación integral que apunte a todos estos aspectos de la persona y a otros que quizás aquí no, el mismo instrumento no menciona y que no hemos logrado como abarcar en su totalidad. Pero la idea es una formación integral, cuerpo, mente, emociones, relaciones y en el espíritu. Esta línea de la formación permanente y continua en los que somos miembros de la Iglesia es otra segunda línea de la espiritualidad de la sinodalidad.
Misioneros cotidianos. Línea destacada en la espiritualidad de la sinodalidad. Estamos llamados a ser testigos, no espectadores. Repito esa partecita, porque en todos los documentos están hablando siempre de ser testigos. Estamos llamados a ser testigos, no espectadores del Evangelio de Jesús. Solo cuando seamos testigos y no espectadores, habremos asumido esa responsabilidad desde nuestra vida cotidiana de anunciar el Evangelio y seremos corresponsables, no solamente con lo administrativo y no solamente con lo litúrgico y no solamente con lo pastoral, sino con la vida misma, con la tierra misma, con la casa misma, esa casa pequeña en que vivimos, pero la casa grande que habitamos y que todos compartimos en una fraternidad universal. Misioneros desde la casa, en la mesa y en la plaza. Repito esas tres palabritas. No se necesita desplazarnos. Somos misioneros desde la casa, en la mesa. Hay que resignificar y revalorar lo que significa la mesa, porque no solamente hablamos de una mesa eucarística donde se tiene el pan eucarístico y donde se reúne toda la comunidad para celebrar y para encontrarse y para ir juntos, sino en esa iglesia doméstica que es la casa, la mesa adquiere un significado especial y por allí va una línea de nuestro trabajo. Y en la plaza, es decir, en la vida ciudadana, en la vida política, en la vida cultural, en la vida académica, en la vida laboral, en todos los ámbitos especiales donde existimos, somos y nos desenvolvemos, incluido el mundo digital, siempre desde lo esencial. ¿Y qué es lo esencial del Evangelio? La justicia, la misericordia y la fidelidad a un único Dios. Tenemos muchos ídolos, muchos ídolos. Y eso es lo que nos ha llevado a la secularización o a la mundanización. Ídolos que se nos han filtrado muy sutilmente. Uno de ellos, entre los tantos que hay ahora, cuando compartamos, pues irán a enunciar otros, el del consumismo, el consumir desmedida y compulsivamente, eso es un ídolo. El dinero es un ídolo. Y los ídolos no se alimentan sino de sangre. La espiritualidad de la sinodalidad no privilegia como campo la misión en lugares o escenarios especiales, tiempos especiales o situaciones especiales. La cotidianidad en nuestro lugar, tiempo y situación de misión, a partir de la cual nosotros debemos ser responsables de anunciar la buena noticia. Retos. La espiritualidad de la sinodalidad nos está llamando a ser, a hacer, a aparecer y relacionarnos como seguidores de Jesús, para que seamos menos espectadores y más testigos, menos clericales y más personas de evangelio. En esto del clericalismo, ya lo hemos dicho varias veces y otros expositores en momentos anteriores lo han explicado más ampliamente. Esto del clericalismo no es únicamente propio de los ordenados, del ministerio ordenado, sino que hay mucho clericalismo en los fieles y en los laicos comunes y corrientes, de tal manera que tenemos arraigadas en nuestras prácticas muchas formas de ser clericales, de tal manera que es para pensar y para trabajar esto de el clericalismo en nosotros, cómo se da y cómo se manifiesta, para poder ir superando esto y entrar en una relación más armónica y equitativa y en sintonía entre todos los hermanos. Menos institucionales y más del reino de Dios. No podemos ser autorreferenciales. Cuando nos volvemos autorreferenciales, entonces estamos defendiendo más la institución que el reino de Dios. Y Jesús en el Evangelio nos hace ver y nos dice continuamente que hay que trabajar es por el reino, sin destruir la institución.
y sin dejar de reconocer lo importante de la institución, pero sin privilegiarla, sin favorecerla, sacrificando lo del reino. Menos textos y más contextos. En otros términos sería menos teóricos y más prácticos. No desconociendo el valor de los textos y el valor de lo escrito y el valor de las ideas y el valor del pensamiento, porque nos ilumina, nos orienta, pero no quedándonos única y exclusivamente allí. Menos masa y más casa. La iglesia sinodal que decíamos ahora está mostrándonos que hay que volver hacia la casa, hacia esa iglesia que Pablo VI definió muy bien cuando hablaba de una iglesia doméstica y como fueron las primeras iglesias allá en los orígenes del cristianismo, que seamos menos masa y más casa, menos poder y más servicio, la autoridad como don y servicio, y menos ego y más comunidad. En la medida que trabajemos esto de los egos, entonces podemos ir siendo más comunidad. La espiritualidad sinodal apuntala preferencialmente 3 líneas. La primera, la escucha. La segunda, que ya hemos hablado de ella. La segunda, la acogida y el cuidado. Siempre debemos estar abiertos. El Papa Francisco insiste en repetidas ocasiones, debemos ser una iglesia que esté abierta a todos, y repite esa palabra 3 veces, a todos, completamente a todos, sin excluir. Y que tengamos cuidado. Una manera de expresar nuestro amor y de ser iglesia samaritana es cuidando al otro. Y el primer paso que podemos mostrar para cuidar al otro es sentarnos a escucharlo, no a que nos escuche. Y tercero, la conversión. Se insiste mucho en la conversión. Y ahora hago aquí como un comentario. Salió un libro de Mauricio López Oropeza, si mal no pronuncio el segundo apellido, que es un laico, teólogo mexicano residenciado en Quito y que ha trabajado en el CELAN y que es uno de los expertos y peritos allá en el sínodo, y ha escrito un libro que se llama La conversión sinodal, que profundiza esto de la conversión como una línea de la espiritualidad. La espiritualidad sinodal apunta a esos 3 anteriores, es que lo apuntala, ahí se afianza. ¿Y hacia dónde apunta la espiritualidad sinodal? La espiritualidad sinodal, en todo su recorrido, está suscitando y motivando a la confianza. Confianza con una mente abierta, con un corazón dispuesto, con una relación de encuentro. Así podemos caminar juntos, superando prejuicios mentales, emocionales y sociales, superando ideologías, costumbres e imaginarios colectivos, confiar en el otro. El sínodo no propone fórmulas, no da recetas. El sínodo no es un recetario, no establece códigos. El sínodo simplemente nos invita a confiar en su propuesta y a dejar fluir el espíritu y a estar dispuestos a escuchar. El sínodo de la sinodalidad en todo su recorrido está evocando la esperanza, con el convencimiento que serán nuevas todas las cosas. La esperanza es que todas las cosas que se están proponiendo en el sínodo son nuevas y serán nuevas, y esa es la esperanza. La esperanza no es un positivismo, un optimismo que creo que se va a hacer así. La esperanza cristiana es la convicción que aquello en lo que yo creo va a volver, se va a hacer, es una realidad, es la decidida confianza en que en aquello que creo va a realizarse como principio fundamental evangélico. Y en este instrumento Laboris nos llaman a nosotros que somos peregrinos de la esperanza.
Nosotros debemos ser caminantes de la esperanza, no nostálgicos, ni fatalistas, ni desesperanzados, sino siempre en esperanza. El sínodo de la sinodalidad en todo su recorrido está invitando con renovadas preguntas y sin dar respuestas a abrir puertas, derribar muros, construir puentes, ir en salida y atreverse a dar el primer paso, avanzar hasta la otra orilla. El sínodo nos invita a que sigamos caminando juntos. El sínodo nos invita a que sigamos caminando juntos. Los laicos estamos llamados a iniciar una labor misionera, a través de una acción pastoral, a través de un acercarnos al más necesitado. Eso nos confrontaría mucho. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer? Y eso da miedo, indudablemente eso da miedo. Da miedo dar ese primer paso. ¿Por qué? Porque eso me desubica de que de mis tiempos he tenido unos horarios, unos tiempos, unas rutinas. Entonces, alterar esas rutinas significa desacomodarme y desacomodarme significa que me llene a veces de la tentación de la pereza para no ir. Pero debo de hacerlo. ¿Para qué? Para ir hasta allí donde no va el común de las personas a atender, a escuchar, a acompañar, a asistir, etcétera. Creo que esa es una primera invitación que se nos está haciendo si queremos ser corresponsables y ser realmente misioneros en la cotidianidad. Y con relación a lo de la mujer, ya lo planteaba en el instrumento Laboris, no lo mencionan. Decía ahora que los asuntos que fueron motivo de polémica, que resultaron más polémicos en la primera sesión, no los ignoraron, los dejaron, pero se los desplazaron a grupos especializados que los están estudiando. Habría que esperar qué plantean esos grupos que tienen que presentar un primer informe en esta segunda sesión y que seguirán trabajando hasta junio del 2025, qué van a plantear. Y hay un descontento en mujeres significativas y pensantes de la Iglesia que están diciendo, bueno, y esto de la ministerialidad, los ministerios consagrados, ¿por qué no los han planteado y los siguen abordando con relación a la mujer? Y tienen razón, y ellas deben seguir empujando, no se pueden quedar calladas. Estoy de acuerdo con ellas, pero allí se está planteando. Ahí lo otro, y son los pesos, eso que hablábamos ahora de los prejuicios, de las ideologías, de las tradiciones que pesan en la Iglesia y que a veces no dejan a un pastor como Francisco, que es profeta a la vez y que nos está mostrando un nuevo rostro de Iglesia, avanzar como él quisiera avanzar, porque tiene que ir dando pasos más o menos mesurados para que se vayan dando. Conjugar las dos cosas, de las solicitudes de las mujeres y de lo que se va dando a nivel de tradición y de prejuicios y de ideologías, es lo que hace el pastor, tratar de irlo conjugando. Pero hay que seguir empujando. Estoy de acuerdo que hay que seguir empujando esa idea. Habrá documentos orientadores, pero habrá muchas resistencias. Y ya se están dando muchas resistencias. Hay unos núcleos dentro de la misma Iglesia, representados en pastores y en fieles y en laicos comunes y corrientes, que dadas sus prácticas no quieren salir de ellas, no las quieren abandonar, siguen siendo un vino viejo en odres viejos, que observan este vino nuevo para acomodarle en odres nuevos como muy difíciles, porque sería perder poder y privilegios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esta estructura, esta institucionalidad, indudablemente van a participar mucho los pastores, pero quienes debemos unirnos cada vez más para empujar el cambio somos los laicos. Y debemos empezar por unos nuevos lenguajes. Nosotros debemos ir modificando nuestros lenguajes de relaciones para poder ir a través del lenguaje que visibiliza. El lenguaje simplemente no es lo esencial, pero sí visibiliza una forma de ser. Debemos ir empleando unos nuevos lenguajes.
El obispo entonces no es el excelentísimo, es nuestro hermano obispo, sigue siendo obispo, pero nuestro hermano obispo no es el excelentísimo señor. La religiosa con la que compartimos y de las que hemos aprendido, porque mucho de este movimiento sinodal ya se había iniciado en muchas de las comunidades religiosas donde religiosos y religiosos compartieron sus carismas con nosotros y se hicieron hermanos con nosotros, pero ya no sigue siendo la reverenda o el reverendo, que de hecho ya no es en la mayoría, sino nuestro hermano y nuestra hermana. Hay que ir modificando los lenguajes. Estoy convencido que este cambio se va produciendo lentamente, es muy lento porque somos herederos de muchos siglos en que esta práctica de iglesia se había dado. Eh, mm, pero, pero necesitamos un tiempo, pero quienes debemos empujarlo somos los laicos. Por eso debemos establecer redes y conocernos y relacionarnos para hacer escuchar nuestra voz y aún constituir conferencias laicales nacionales, que ya existe en Brasil. En Brasil existe la Conferencia Laical Nacional, que interactúa y es vocera y habla con la Conferencia Episcopal Brasileña. De manera que ya tenemos ejemplos y modelos que nos pueden motivar a que lo vayamos haciendo nosotros también en nuestras diferentes localidades eclesiales y nacionalidades eclesiales. También yo complementaría con relación a los laicos, que debemos, además de agruparnos y formar para que seamos cada vez más robustos, más sólidos, más fuertes, en una sana espiritualidad, como nos lo está indicando Silvia, y en una adecuada espiritualidad, porque no es confrontarnos, no es pelear con nuestros pastores, no, es volvernos, además de fuertes como organizados, volvernos creativos, imaginativos, de tal manera que podamos ir desde nuestras propias casas y desde nuestros propios grupos y desde nuestras propias organizaciones, empujando, y la palabra es esa, no atropellando, pero sí empujando, mostrando que aunque el pastor que tengamos presidiendo una comunidad, nuestro párroco, etcétera, es muy tradicionalista, como lo decía ahora Rocío, sin embargo, vaya encontrando otras formas de presentarnos y de ser, que él se vaya sintiendo cuestionado, no atropellado, pero sí cuestionado. Es la única manera de irlo haciendo. Y eso no lo van a hacer los clérigos. Estoy completamente convencido, a excepción de algunos. Y lo digo que a excepción de algunos porque en el grupo que trabajamos aquí hay dos clérigos con nosotros y son hermanos nuestros, que estamos hombro a hombro y codo a codo trabajando. Y conozco a otros, pero en el común y corriente la mayoría, un alto porcentaje, no lo va a hacer como lo decía Rocío, y somos los laicos los que tenemos que empujar, apuntalados y afianzados en una muy buena y profunda espiritualidad, como nos lo recalcaba ahora Silvia. Muchas gracias, Alcide. Realmente, como decía Silvia, y todos, ha sido una experiencia de acercarnos al instrumento Laboris, a querer profundizarlo y a querer leerlo y hacerlo vida, como tú mismo lo has dicho.